Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente desayunando con la palabra de Dios en el día del Señor. Qué bueno que es esto y qué bueno es poder reflexionar en todo aquello que el Señor nos ha dado en su palabra. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar el potencial que Dios nos ha dado. Necesitamos entender qué es lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Tú necesitas saber quién eres en Cristo. En Efesios 1, los versículos del 1 al 6, nos dice el Señor en su palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La clave para vivir victoriosamente la vida cristiana es el descubrir quiénes somos en Cristo. Muchos cristianos nunca lo descubren. ¿Sabías que la Biblia tiene muchas porciones que tienen que ver con el comportamiento? Por ejemplo, en Efesios 6, que nos habla de ponernos toda la armadura de Dios y prepararnos para la batalla. O en Romanos 12, que se nos habla acerca de la venganza, y ahí en ese capítulo se nos dice las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. En Mateo capítulo 5 tenemos las bienaventuranzas que nos dicen cómo vivir y cómo actuar, pero es necesario entender que el cristianismo no es una modificación de comportamiento, aunque muchos piensan que sí. Dios no modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos, es al revés. Dios nos cambia para que modifiquemos nuestro comportamiento. Tenemos que recordar que el pecado es un trabajo interno. El gusano no hace un hueco en la manzana para entrar, sino para salir, porque él nació dentro de la manzana. Y lo mismo ocurre con el pecado. El pecado sale del corazón del hombre. Por eso Dios trabaja primero en el corazón del hombre. En Efesios 1, Pablo nos dice quiénes somos. Y esto es primordial entenderlo. En Efesios 2 y 3 nos dice cómo es que llegamos a ser lo que somos en Cristo. Y en los capítulos 4 al 6 de Efesios nos dice cómo vivir porque estamos en Cristo. Y este es el método que Pablo usa. Primero, él da una porción doctrinal, lo que somos y cómo llegamos a hacerlo. Y después, segundo, él nos muestra cómo vivir de acuerdo a lo que somos. Así que primero trata con el ser y segundo trata con el hacer. Ahora, si nosotros comenzamos con el hacer en vez del ser, si no entendemos lo doctrinal y sencillamente pasamos a hacer las cosas de una forma práctica, podríamos caer en el legalismo y sentirnos frustrados porque estaremos viviendo en contra de nuestra identidad, porque todavía esa identidad no la tenemos ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Y Jesús nos dijo, ¿verdad?, que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. O sea, es la verdad la que nos libera y la verdad es lo que Dios dice. Y la máxima verdad está encarnada en el Señor Jesucristo. La verdad no puede liberarnos hasta que le conozcamos. No importa cuán verdadera sea la verdad, no importa cuán maravillosas verdades hay en la Biblia, no habrá libertad hasta que tú y yo no conozcamos esas verdades. Entonces debemos conocer lo doctrinal antes que poder llevarlo a la práctica. Lo mismo ocurre con los bebés elefantes. Desde que son pequeñitos les ponen una cadena en la pata de atrás y esa cadena está asegurada en una estaca clavada profundamente en el suelo. El elefante pequeño trata de liberarse de esa cadena y no puede. Lo trata infinidad de veces, pero la estaca que sostiene la cadena está bien segura en el suelo. Y con el paso del tiempo, el elefante sabe que no podrá zafarse de esa cadena. Y en los circos uno ve a esos enormes elefantes sujetos por una cadena asegurada en una estaca que apenas está enterrada 15 centímetros en el suelo. El elefante con su tremenda fuerza podrá romper esa estaca como si fuera un palito de dientes y liberarse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en su mente él recuerda que en el pasado trató de hacerlo muchas veces y no pudo hacerlo. Así que ahora en el presente ni siquiera lo intenta.
lo que él cree no es la verdad. Piensa que esa estaca lo detendrá, lo cual no es cierto. Entonces él sabe la verdad que puede hacerle libre, o sea, sacar la estaca enterrada en el suelo, pero no sabe que podría sacarla sin el mínimo esfuerzo, y vive encadenado en vez de vivir como lo que realmente es. Vive de acuerdo a una percepción errónea, y es esa percepción la que en realidad lo mantiene encadenado. Y bueno, muchos cristianos no entienden la verdad, no saben lo que son en Cristo, nunca han entendido su propia imagen, no saben lo que tienen en Cristo, por lo tanto no conocen la verdadera libertad. Han bloqueado sus mentes espiritualmente y se dicen: no puedo hacerlo, no puedo liberarme, no puedo tener éxito en Cristo. Estoy encadenado a este hábito, estoy encadenado al fracaso y al limitado conocimiento. Y querido hermano y amigo, esto no es verdad, pero si creemos lo que creemos es verdad, terminará siendo verdad en nosotros. Así que, querido hermano, conozcamos la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de nosotros en su palabra, y eso será lo que nos hará libres. Esa será nuestra verdadera identidad, y el Señor nos ayudará a potenciar día a día esta verdad. Querido hermano y hermana, que Dios te bendiga ricamente y muy buena jornada.